arrebatamiento de la iglesia comienza un periodo llamado la tribulación. ¿De dónde? Un periodo que dura 7 años. ¿De dónde sale esto de los 7 años? Bueno, sale de una profecía de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Son semanas de años. 69 ya se han cumplido y falta la última. La última se comenzará tras el arrebatamiento de la iglesia, cuando el príncipe que ha de venir, esa es la expresión que utiliza Daniel, confirme un pacto que afectará principalmente a Israel y las naciones árabes. Un gran pacto de paz. El príncipe que ha de venir. A través del libro de Daniel se dicen varias cosas de este personaje. En Daniel 9 se dice que es del mismo pueblo que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70, es decir, los romanos lo hicieron. Así que será el líder del imperio romano en su última etapa. En el capítulo 7 de Daniel se le llama el cuerno pequeño y también surge del imperio romano en su última etapa. En el capítulo 11 se le llama el rey soberbio. Y ahí uno puede ver que hay un conflicto, porque el rey, tomando a Israel como centro, el rey del norte, Rusia y aliados, está en conflicto con él. El rey del sur, Egipto y naciones árabes, está en conflicto con él. Los reyes del oriente, que no especifica quiénes son, pero sí que vienen del oriente, podríamos pensar la China, la Corea comunista, otras naciones en la zona. Es una coalición de los reyes de Oriente, todos están contra él. Ahora fíjense, si los del norte están contra él, los del sur están contra él, los del oriente están contra él, evidentemente están del occidente. Es el único punto cardinal que nos falta. Y realmente es así, es el líder de la última forma de gobierno de lo que Daniel llama también, lo que mejor dicho el Señor Jesús llama en relación a las profecía de Daniel, los tiempos de los gentiles. Entonces, cuando este personaje, tras el arrebatamiento, firme, mejor dicho, no firme, confirme. Hay una diferencia entre firmar y confirmar. Firmar es sentarse a ponerse de acuerdo. Confirmar es decir, hay acuerdos que no se están respetando, hay que respetarlos. Y realmente hay acuerdos de paz. Israel ha firmado acuerdos de paz con egipcios, con jordanos, con palestinos, pero su aplicación es muy relativa. Pero este personaje traerá una paz que no será muy duradera, pero principalmente traerá paz y habrá una serie de connotaciones, principalmente una connotación religiosa, porque se volverá a construir el templo, o el gran anhelo de los judíos en el día de hoy. Entonces esa es la semana 70, 7 años. Fíjense, Daniel lo único que dice es que este personaje, el príncipe que ha de venir, confirmará el pacto con muchos, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo cual indica que hay templo, y al final se derrama todo sobre este personaje. Cuando vamos a Mateo 24 y 25, el tema es el mismo. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? El Señor está en la tierra. ¿Cómo de tu venida? Están hablando de la segunda venida. Y en ese capítulo 24 y 25, el Señor explica más acerca de estos 7 años. Y Él también, así como Daniel habla que a la mitad va a pasar algo, también lo hace el Señor. Porque Él habla que la primera parte serán principio de dolores. Y a la segunda parte, nuestro Señor, en ese discurso tan extenso, le llama gran tribulación. Gran tribulación. La tribulación tendrá un propósito purificador para la nación de Israel. La nación de Israel que hoy está endurecida, la nación de Israel que rechazó a su Mesías hace 20 siglos, la nación de Israel que fue endurecida por Dios a causa de ese rechazo, volverá al Señor, pero el proceso será doloroso. Veíamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, en esa imagen celestial, Dios el Padre sentado al trono y teniendo en su mano derecha un rollo. Y Juan lloraba porque no había ninguno digno, hasta que apareció el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y él ve a un cordero como inmolado, Jesucristo,
y Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ayer concluimos observando cómo la primera serie de juicios se desarrollaba. Realmente son 3 series de juicios, como usted tiene ahí atrás, muy bien. Eso es todo lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Los sellos, tras los sellos las trompetas y al final las copas. Como les mencioné ayer, repito, después del 6º sello, no viene el 7º sello, realmente tenemos el capítulo 7, donde hay un paréntesis de cosas que hoy vamos a mencionar. Después en el capítulo 8 comienza la segunda serie, las trompetas, y también tienen un paréntesis al llegar al fin del capítulo 9, en las cuales se nos informan otras cosas. Vamos entonces ahora, después de esto, al capítulo 8. Pero fíjense ustedes, ya por esta serie de juicios, según vemos, ustedes ven en su pantalla, en la pantalla allí, después del 4º sello, se nos indica que 1/4 de la población mundial ha muerto. Más de 1.700 millones de personas han muerto. Un juicio terrible. Cuando llegamos al capítulo 8, vemos que se va a abrir el 7º sello. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No puedo olvidar cuando el recordado y conocido Dr. Riley, el que ha escrito las notas en la Biblia, o tantos libros, estando allí en el Instituto en Monte, llegó a este versículo, él dijo algo. Leyó el versículo. Era un personaje muy simpático, que tenía una mirada y una forma, parecía muy adusto, pero era tremendamente simpático, ¿no?, cuando uno se acercaba a él. Leyó este versículo y dijo: este es el versículo que me trae profundas dudas acerca del hecho de que las mujeres lleguen al cielo, porque millones y millones de mujeres y media hora de silencio, muy difícil de creer. Bueno, no sé, lo que pasa es que nuestras hermanas con un cuerpo glorificado es otra cosa, ya se ve. Bueno, entonces se abre el 7º sello, silencio como por media hora. Este no es un silencio de aquel que está abajo de un árbol, una brisa fresca, mirando un paisaje. Es un silencio tenso. Es el silencio del campo de batalla. Es tiempo de juicios. Entonces vamos a ver las 7 trompetas rápidamente. Suena la primera trompeta y dice el versículo 7 que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vamos a ver cómo esta serie de juicios principalmente va a afectar una tercera parte. Así que hierba, árboles afectados tras el sonido de la primera trompeta, este primer juicio, ¿no? Segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Ven? Hablábamos de las figuras, el uso de figuras, de símbolos, pero usados para hablar de cosas reales. Dice, como una gran montaña ardiendo, así lo que se verá. No dice que sea una montaña ardiendo, es como, pero lo que dice no dice cómo, no. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En tercer lugar, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Ahora son los ríos, el agua dulce la afectada, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El ajenjo tiene propiedades medicinales, pero también alguna variedad de ajenjo que es venenoso, ¿no? Parece que este es del peor.
Llegamos a la cuarta trompeta, y aquí dice que el ángel tocó la trompeta y fue herida ahora la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fíjense, para nosotros el día se divide en dos partes, 12 horas, más o menos, poco más de día en verano que en invierno, ¿no? Pero básicamente tenemos 12 horas de invierno, de luz, 12 horas de oscuridad, la noche, día y noche. Pero tras este juicio, el día se dividirá en tres partes de 8 horas, porque las 12 horas del día, de las 12 horas, una tercera parte será oscuridad completa. Y por otro lado, de las 12 horas de la noche, donde está la luz de la luna, las estrellas, una tercera parte, oscuridad completa. Así que habrá 8 horas de día, 8 horas de luz, de luna y estrellas, y 8 horas de oscuridad total. Lo cual será también una forma de tormento, no ver absolutamente nada. No ver absolutamente nada. Eso quizá será bueno para aquellos que en ese tiempo serán perseguidos, porque obviamente es un poco más sencillo esconderse en ese tiempo. Llegamos a la quinta trompeta en el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El contexto nos da a entender que claramente esto no es una estrella. Por ejemplo, yo en el versículo 10 del capítulo 8, cuando dice cayó del cielo una gran estrella, entiendo que cayó del cielo una gran estrella. Pero acá yo estoy leyendo que a una estrella se le dio la llave del abismo. Evidentemente no puede ser una estrella. Es un ser que es identificado como una estrella que cayó del cielo a la tierra. Así que puede ser o un demonio especial, como algunos piensan que puede referirse a Satanás mismo. La cuestión que abre el pozo del abismo y sube humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son estos hombres? Dentro de un rato vamos a saber. Pero aquí este es un juicio que traerá tremendo sufrimiento. Evidentemente estas son langostas demoníacas. Le fue dado, versículo 5, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, fíjense, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Terrible. Así como en la primera serie de juicios de los sellos, la gente clamaba a las rocas, caed sobre nosotros, porque lo que quieren es huir del juicio de Dios. Aquí sucederá lo mismo ante este sufrimiento, las picaduras de esta langosta, las reacciones que producirán. Buscarán morir, pero no morirán. La muerte escapará de ellos. Y solamente aquellos que tengan el sello de Dios en su frente no serán atacadas por estas langostas. Llegamos a la sexta trompeta y dice el versículo 14. Se le dijo al sexto ángel, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Si están atados, evidentemente estos ángeles son ángeles caídos, demonios. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora fíjense, uno en el libro de Apocalipsis ve la maldad. Vamos a ver un poco más adelante Satanás en su accionar, la bestia, el falso profeta, los instrumentos satánicos, la Trinidad satánica.
Pero por sobre todas las cosas, vamos a ver que aunque el pecado avanza, el hombre del pecado avanza, Dios sigue teniendo siempre el control. Y no nos engañemos, a veces hay circunstancias en nuestras vidas, cosas que suceden en el mundo, que pareciera que Dios no hace nada, que pareciera que Dios está inactivo o que cosas escaparon a su control. Observen ustedes que hay 4 demonios preparados, no simplemente para un año, para un año, para un mes en ese año, para un día, para una hora. Está todo controlado, perfectamente controlado. Ahora fíjense el mandato, la misión de estos demonios: matar a la tercera parte de los hombres. Ahora fíjense ustedes, miren mis 4 dedos. Si esto representa a toda la humanidad, cuando veíamos el juicio de los sellos, ¿cuántos murieron ahí? Una cuarta parte. Quiere decir que quedaron 3/4 partes. 3. Ahora dice que muere una tercera parte. Entonces quedan 2/3 partes. Es decir, en las 2 series de juicios, por lo menos muere la mitad de la población mundial. Cerca de 4.000 millones de personas. Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Ahí entonces, ahí tenemos la sexta copa. Trompeta. Al llegar a la 7ª trompeta, nos encontramos en el capítulo 11, versículo 15, donde dice que hay voces en el cielo que anticipan. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, dice el versículo 15, 11:15, y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, recuerden, representan a la iglesia, a los redimidos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y aquí creo que estamos ya llegando al fin de la tribulación. Acuérdense, no está claramente dicho en el libro cómo se van a desarrollar los juicios a lo largo de estos 7 años, pero mi convicción, mi pensamiento es que los primeros 3 años y medio serán cubiertos por los sellos, los segundos 3 años y medio serán cubiertos por las trompetas, y al final rápidamente caerán los juicios de las copas. Muy bien, entonces vamos a la última serie de juicios para entonces terminar con este tema y ir a otro. Cuando vamos a los juicios tenemos que ir, juicio de las copas, tenemos que ir al capítulo 16. El capítulo 15 nos introduce en el tema. Dice 15:1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, lo cual nos da esa idea de juicio, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, posiblemente aquel cántico de Éxodo 15, tras la victoria del mar Rojo. Pero no solo el cántico de Moisés, siervo de Dios, sino también el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y así llegamos hasta el versículo 8, donde dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, está hablando de un templo celestial, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y aquí viene la última parte, la consumación del juicio de Dios. Primera copa. Bueno, la primera copa dice, versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En algún momento, en el segundo periodo, vamos a hablar de esta marca de la bestia. Son los seguidores de este líder que ya hemos mencionado: el príncipe que ha de venir,
el cuerno pequeño en el capítulo 7, el rey soberbio en el capítulo 11, la bestia que se menciona en el capítulo 13, el instrumento satánico, el líder político del mundo occidental. Me gusta usar esa expresión, mundo occidental, porque si yo digo Imperio Romano restaurado, quizás alguno de ustedes va a pensar que este líder será un romano, un italiano, y no lo sé. Por eso hay escritores que les gusta utilizar esta expresión. Fíjense, dos frases que voy a mencionar. Algunos llaman a esta última etapa del Imperio Romano los Estados Unidos de Europa. Otros lo llaman los Estados Unidos del mundo occidental. Sea cual fuera el nombre, es esa área geográfica y este es el líder. En algún momento, Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y ahí establecerá este requisito. Me tienen que adorar a mí, me tienen que seguir a mí y probarán su lealtad teniendo mi marca. En la frente o en la mano, el famoso 666. Así que aquellos que han recibido la marca de la bestia, seguidores de este personaje, serán heridos con úlceras malignas y pestilentes tras el derramamiento de la primera copa. Segunda copa, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre. Con las trompetas, una tercera parte del mar se transformó en sangre. Ahora, todo el mar. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Con las trompetas, una tercera parte de los seres vivos en el mar murió. Acá muere toda forma de vida marítima. Tercera copa. El tercer ángel derramó su copa ahora sobre los ríos, es decir, un juicio que va a afectar el agua dulce, sobre la fuente de las aguas. Y ahora ellas se convierten en sangre. Uno podría pensar, ¿cómo un Dios de misericordia, de amor, de clemencia, de paciencia, trae estos juicios? Porque Dios también es justo. ¿Justo? Acá lo dice el versículo. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. ¿Ven? Estos juicios no afectan la santidad de Dios. Porque al contrario, son juicios que proceden porque Dios es santo. Porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es justicia. Es una disciplina justa. Cuarta copa. Dice el versículo 8 que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. No sé qué pasará, si el sol, si la órbita de la Tierra variará, si la Tierra se acercará más al sol. La cuestión es que el sol va a quemar más. No sé si el famoso agujero de ozono se va a agrandar, no sé lo que sucederá. Pero aquí resulta que le fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora ustedes piensen, en la primera copa que ha producido una úlcera maligna y pestilente. Imagínense el cuerpo lleno de úlceras y ahora un sol abrasador como nunca antes. Como nunca antes. Y los hombres, dice el versículo 9, se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron, reconocieron que todo eso era por sus pecados. No. Y blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios, levantaron su puño contra Dios, sabían que eso no era simplemente un desastre natural, sabían que ese era un juicio de Dios y su reacción era rebeldía, blasfemaron el nombre de Dios. Quinta copa, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El terror, cuando hay una oscuridad completa, no saber cuando uno da un paso dónde lo va a colocar, no ver si alguien viene de atrás. Y dice que se mordían de dolor sus lenguas y por segunda vez, fíjense, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras.
y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué dureza! ¡Qué dureza en el corazón! ¡Qué triste! Llegamos a la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Acá aparentemente no pasa nada, no hay ninguna tragedia. Sin embargo, la tragedia se está preparando. Porque cuando el Señor venga, Israel estará rodeada de ejércitos y en algún momento, yo lo mencionaba hace un rato, vendrán los reyes del oriente. Y este juicio trae como consecuencia que el río Éufrates se seque para permitir esa invasión desde el oriente. Séptima copa, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y observen, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esto puede significar entre 35 y 40 kilos. ¿Imaginan un granizo con piedras de ese porte? Y por tercera vez, la Escritura coloca algo muy triste. Una nueva manifestación de la dureza del corazón del hombre. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, este es un aspecto. A través de los juicios vemos lo que Dios derramará. Juicios con un propósito, de hacer volver el corazón de algunos hacia Él. Pero juicio que en algunos casos producirá que los corazones se endurezcan más. 3 años y medio probablemente los sellos, los otros 3 años y medio las trompetas, y ustedes vieron lo terrible que son estos juicios de las copas, quizá al final, todos juntos antes de la venida del Señor. Ahora vamos a volver a comenzar pensando nada más en personajes en la tribulación. Vamos a ver si puedo cumplir mi meta. Los dos testigos. Dice capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días son 42 meses, o sea, 3 años y medio. Fíjense como siempre esta relación de los 3 años y medio. Ahora, ¿qué 3 años y medio serán? ¿Los primeros o los últimos? No lo dice. Analizando lo que pasa alrededor de estos 2 testigos, creo que tiene que ver con los 3 años y medio primeros, especialmente por cómo termina. Ahora vamos a ver si lo podemos ver, si lo puedo aclarar sin apurarme. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Los 2 olivos es un simbolismo ya utilizado en el pasado. En tiempos del profeta Zacarías se hablaba de Josué, el líder religioso, y Zorobabel, el líder civil, y Dios dijo que ellos eran los olivos por su testimonio. Lo mismo la expresión que viene ahora, los 2 candeleros, testimonios de Dios. Fíjense lo que sucede con ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Es decir, son intocables. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Quizá alguien agarra un revólver, le apunta a la cabeza, aprieta el gatillo y la bala sale para atrás. No sé qué pasará, pero todo se dará vuelta. Nadie podrá matarlos.
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, es decir, en los 3 años y medio. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero fíjense cuándo van a morir y cuándo es que la bestia podrá matarlos. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. El siervo de Dios es inmortal mientras Dios tiene algo para que él haga. Pero cuando termina su ministerio, Dios utiliza diversas formas para llevarlos. Recién cuando terminaron, el Señor permite que sean combatidos y morirán. Fíjense, el cuadro es tremendo. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y con esto solo yo quedo un poco desorientado, pero dice después, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ah, es Jerusalén. Entonces, el cadáver de estos 2 hombres será exhibido como un triunfo por la bestia durante 3, será ofrecido ahí de una forma visible a todos. Dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, 3 años y medio ellos molestaron a algunos que no quisieron escuchar su mensaje, y ahora 3 días y medio sus cuerpos serán exhibidos. No permitirán que sean sepultados. Y se produce algo así como una Navidad satánica. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No, acá será, no sé cómo le llamarán a eso. Pero la gente estará tan contenta y se hará regalos, festejará la muerte de los 2 testigos. Se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Por eso, esta es una de las razones por las cuales pienso que tienen que ver con los 3 primeros años. Los 3 años y medio primeros. ¿Por qué? Porque si fueran los 3 primeros años y medio, es decir, comienza la tribulación y estos 2 testigos aparecen durante 3 años y medio, puedo entender que en la mitad de la tribulación tengan ganas de hacer fiestas, regalos y felicitaciones. Pero si fuese la segunda mitad, dudo mucho que derramándose los juicios de las copas y todo el juicio, lo terrible que se va a estar viviendo ahí, haya gente con ganas de estar felicitando. Entonces yo creo que ellos están primero y creo que serán los primeros predicadores en el tiempo de la tribulación. Pero después de 3 días, versículo 11, 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad, Jerusalén, se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Quiénes son los 2 testigos? Es el gran tema, ¿no es cierto? Hay 3 nombres: Enoc, Moisés y Elías. Enoc y Elías, porque algunos recuerdan que Hebreos dice que está establecido al hombre que muera una vez y después del juicio. Y tanto Enoc como Elías fueron traspuestos y no conocieron la muerte. Entonces tiene que venir para morir. No necesariamente, porque Hebreos 11 dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, no necesariamente, bueno, Dios hizo algo especial con ellos, no necesariamente deben sí o sí volver. En el caso de Enoc es un prediluviano, antediluviano, no tiene que ver con la relación de Israel. Y todos estos juicios especialmente tienen que ver con Israel. Entonces Enoc sería un poco difícil. Ahora, cuando uno observa las cosas, las señales que hacen, uno dice, va a haber 3 años y medio de sequía, es lo que hizo Elías. Va a haber plagas, de todo tipo de plagas, es lo que hizo Moisés. Entonces,
muchos piensan que puede referirse a Moisés y Elías, lo cual suena bastante lógico, pensando que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Algunos dicen, sí, tiene que ser Moisés y Elías porque son los dos que estaban en el monte de la transfiguración. Pero ese no es un argumento valedero, porque el monte de la transfiguración es un cuadro del reino, no de la tribulación. Entonces, hay otro aspecto para considerar, que estos dos testigos tienen cuerpos mortales, porque los pueden matar. Entonces, es otro aspecto interesante para pensar cuando uno quiere decir, en definitiva, si usted está esperando que yo le diga quién es, no se lo voy a decir. Pero en el fondo, es lo menos importante. Yo creo que puede ser, si son personajes que ya existieron, que el Señor los trae para esta hora tan especial de Israel y el mundo, creo que deberían ser Moisés y Elías. Pero podría ser que no sea así. Puede ser personajes que están en la tierra, que tienen el poder que un día tuvo también Moisés y Elías, sin ser ellos. ¿Por qué? Fíjense, rapidito, no sé cuándo me va a sonar el semáforo. Me parece, hoy me van a hacer la boleta, voy a pasar un semáforo en rojo. Mateo 17. Tengo que sobornar al de semáforo. Mateo 17, fíjense. Quiero darles un ejemplo. 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, observen ustedes, lean bien, os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vayamos al capítulo 11 también de Mateo. 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él, Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Fíjense, todos sabían que antes de la venida del Mesías vendría Elías. ¿Tengo 5? Vendría Elías. Entonces dice, ¿cómo es? Dice, bueno, si ustedes quieren recibir el mensaje de Juan el Bautista, él es el Elías. O sea, supongamos, Juan el Bautista arrepentido que el reino de los cielos se acercaba. El Señor predicó lo mismo. La gente, en lugar de rechazar, aceptaba el mensaje. ¿Qué sucedía? El reino se establecía. Y de pronto alguno decía, para un detalle, tengo una preguntita. ¿Malaquías no dijo que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías? Entonces alguien diría, sí, el Elías del cual habló Malaquías fue Juan el Bautista. Por eso el Señor dice, si ustedes lo quieren recibir, él es el Elías. O sea, Juan el Bautista no era Elías, pero hubiese cumplido la profecía que decía que tenía que venir Elías. Entonces, yo tengo una posibilidad también. Como le dije, o Moisés y Elías si vienen del pasado, o puede ser que sea tras el arrebatamiento, personas, profundos conocedores de la ley de Dios, que reconocen en Jesús al Mesías, reconocen que lo que pasó en el mundo, el arrebatamiento, es el cumplimiento de las Escrituras, que evidentemente no pueden ser personas que se conviertan antes del arrebatamiento, porque si no forman parte de la iglesia, y se van. Se tienen que convertir después, reconocer a Jesús como el Mesías, y quizá, comenzar su ministerio. De hecho, ellos serían entonces los primeros predicadores, los dos testigos. En 2 minutos y medio vamos al capítulo 7. Vamos a ver el segundo grupo, los 144.000 sellados. Este es otro grupo muy interesante. Muy interesante. Vi 4 ángeles en el pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Probablemente será una marca visible, uno de los sellados. Y ahí dice, y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu. Y ahí está la lista. Como detalle llama la atención que en general, fíjense que nunca se menciona la tribu de José. Se menciona la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, los 2 hijos de José, pero aquí desaparece la tribu de Dan, quizá por cierto juicio que viene por pecados, especialmente cuando uno lee el fin del libro de los jueces. No sé si es por eso, pero la tribu de Dan no está. Aparece la tribu de José en lugar de la que sería la media tribu de Efraín, y aparece la tribu de Manasés. La cuestión que no dice exactamente qué harán, pero lo que pareciera ser es, tras el arrebatamiento, estos 2 testigos en Jerusalén comienzan una tarea que un día comenzó Juan el Bautista en el desierto. Todo esto indica que Jesús viene pronto. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Comienzan a predicar el evangelio del reino tal cual ellos lo hicieron. Comienzan a predicar el evangelio del reino y la salvación en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A consecuencia del ministerio de estos 2, es probable que los 144.000 jóvenes judíos reconozcan en Jesús al Mesías y sean 144.000 misioneros que recorrerán la tierra en este tiempo. Así que Dios se va a valer de ellos. Terminando, si ustedes, un detallecito nada más, si ustedes ven en la segunda parte del capítulo 7, versículo 8, hay otro grupo. Dice 9, después de esto miré una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, es decir, no son judíos, gente de todas partes, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, de vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y va siguiendo explicando lo que está viendo, acá hay una nota un poco cómica. Yo siempre me parece cómico, simpático, por lo menos simpático. Versículo 13, observen ustedes: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Juan no sabía nada. Juan dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son... Así me parece como que estaba esperando que Juan preguntara. Juan no dice nada, está mirando, ahí no pregunta. Entonces, Juan, ¿estos quiénes son? Juan dice: no sé. Estos son los que han salido, Y fíjense, observen ustedes, estos son los que han salido de la gran tribulación, son salvos de la tribulación. Muchos se preocupan o se preguntan: ¿habrá salvación en la tribulación? Sí, salvación de judíos, porque Israel volverá al Señor, salvación de gentiles, y aquí son una multitud de todo pueblo. Estos son todos gentiles que se han convertido. Fíjense, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han sufrido mucho, ¿no?, en la tribulación, sí. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el calor, ese calor terrible, no caerá más sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora fíjense, han emblanquecido sus ropas, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Solamente un comentario. Hay un versículo que se repite 2 veces en el Evangelio de Mateo, que a algunos creyentes les preocupa y les confunde. En Mateo 10 y Mateo 25 dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y esos 2 versículos hablan del tiempo de la tribulación. Y algunos creen y enseñan que en la tribulación la salvación ha de ser por perseverar.
salvación por obras. Nunca el hombre en toda la historia humana logró por sus obras alcanzar la salvación. ¿Cómo va a alcanzar la salvación en la tribulación, en el tiempo más terrible de la humanidad? Pero si hay dudas, Apocalipsis 7 las aclara. Ahí están, con ropas blancas. ¿Por qué? Porque han perseverado hasta el fin. No. Porque han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. No hay otro. Es la sangre del Cordero. Antes de Cristo, los símbolos, los sacrificios simbólicos en el templo hablaban de la sangre del Cordero. Después de Cristo, es la sangre del Cordero. Y en la tribulación, es la sangre del Cordero. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y junto a los de la tribulación, un día nos juntaremos en el cielo. Los de antes de la iglesia, los de la iglesia y los santos de la tribulación, adorando a Dios, porque un día el Cordero derramó su sangre y en ella pudimos ser emblanquecidos.